Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los hermanos. Y me gustaría empezar dándole gracias al Señor por haber organizado este mini retiro, si se puede decir así. Por los hermanos también que se dispusieron en la organización y en general a todos los hermanos por estar aquí. Le quiero dar gracias al Señor por eso, porque es el Señor Jesucristo el que junta a sus hijitos, a su cuerpo, amén, para que se edifiquen, para que se conozcan, para que tengamos comunión en el Hijo de Dios. Amén. El propósito de esta palabra es el siguiente: solamente es edificar el cuerpo de Cristo y es honrar al Señor. Ese es el propósito de esta palabra. ¿Y de qué manera quiero hacerlo, hermanos? En esta mañana me gustaría, por medio de este mensaje, que nosotros pudiésemos hacer simplemente un examen respecto a nuestro caminar como creyentes. Gracias, hermano David. Y básicamente este examen va a consistir en preguntarnos delante del Señor Jesucristo y delante de su corte celestial si estamos caminando en nuestra soberbia o si estamos caminando en humildad y en humillación delante del Señor. Eso es todo el compartir, hermanos, que podamos examinarnos a la luz del Señor respecto a nuestro corazón hacia el Señor y cómo eso se traduce en el caminar que nosotros estamos teniendo como hijos de Dios. El Señor Jesucristo nos enseña, por ejemplo, ahí en Mateo 11:29, que tenemos que aprender de Él porque Él es manso y humilde de corazón. Y nosotros podemos leer eso muchas veces, pero sin detenernos realmente en nuestra vida personal a tomarle el peso. Y podemos caminar en nuestra propia arrogancia y soberbia espiritual durante muchos años. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor en este tiempo, en nuestra vida, hermanos? Está buscando simplemente corazones humillados delante de Él. Porque solamente en esa medida el Señor Jesucristo podrá forjarse en nuestra vida, en nuestro ser. Podrá ir tomando dominio de nuestra alma. Claro que cuando yo hablo acerca de este examen, tengo que decir algo bien importante. Que fuera del Señor Jesucristo, hermanos, no tenemos ningún tipo de provisión. Fuera del Hijo de Dios solamente somos hombres naturales. Fuera del Hijo de Dios solamente somos hombres caídos, hombres que estamos en nuestras pasiones y deseos y en nuestra carne. Y tenemos un deseo insaciable y oculto de ser adorados y exaltados nosotros mismos. Y aún eso permanece después de haber conocido al Señor y tiene que pasar por la cruz de Cristo. Amén. La palabra dice respecto al Señor: este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia, en Él está la virtud, en Él está el fruto, en Él está el amor, en Él está la humildad, en Él está la humillación, en Él está toda buena obra, en el Hijo de Dios Jesucristo. Y por eso que le doy la gloria, hermano, a Él. Amén. Pero en comparación con eso, la palabra dice algo interesante en el Salmo 16. Vamos a buscar el Salmo 16 para proseguir con esta pequeña introducción, antes de adentrarnos más a fondo en el tema. Salmo 16, hermanos. Nosotros necesitamos al Señor Jesucristo. Tenemos que reconocerlo delante de Él. El Señor Jesús llegó a decir en Juan 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces, el Salmo 16 dice, en el versículo 3, dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Pero ¿cómo dice eso la palabra del Señor? Si nosotros acabamos de decir que solamente en el Hijo se dice en el Nuevo Testamento: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, solo en Él. Y aquí en el Salmo nos dice que la complacencia de Dios, el agrado del Padre, se encuentra en los santos que están en la tierra. Entonces, cuando nosotros sumamos la palabra del Señor, tenemos que Dios se puede complacer en nuestra vida, amén, según este versículo, pero solo y única y exclusivamente si estamos en Cristo. Amén, si estamos en el Hijo de Dios. Y nosotros podemos decir de labios que estamos en el Señor Jesucristo. Y amén, eso es glorioso. Lo proclamamos. Dios salvó nuestra alma que estaba perdida. Pero el Señor al salvarnos busca también
que nosotros nos rindamos delante del Señor Jesús. Que no caminemos en nuestra arrogancia. Que no pensemos que de nuestra propia alma puede surgir algo de nosotros mismos que edifique, que produzca toda buena obra en los demás. Vamos a ir adentrándonos de a poco, amén. Entonces, vamos a buscar ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 8. Tenemos que quebrantar nuestro ser delante del Señor para poder llegar a conocerle. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este examen? Primeramente, vamos a buscar en la palabra del Señor acerca de nuestra propia limitación, acerca de la limitación que nosotros tenemos en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo que realmente sabemos del Evangelio, a lo que realmente sabemos acerca de la persona del Hijo de Dios. La gran mayoría de los que estamos aquí estamos en una jornada. Muchos venimos saliendo de una vivencia. Amén. Hermanos que, por ejemplo, ahora se congregan en localidades. Antes estaban en un lugar, ha habido una vivencia y ahora hay otro lugar. Bueno, ahora estamos en las localidades. Antes estábamos en cierto lugar, ahora estamos acá. Pero, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde nos quiere conducir el Señor? En el libro de Oseas, en el capítulo 6, dice, y proseguiremos. Amén. E iremos y proseguiremos en conocer a Yahvé. Y eso es lo que el Señor nos quiere conducir, que prosigamos en conocer al Señor, que estamos empezando. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 8, este examen, esta humillación, lo vamos a hacer en primer lugar en cuanto a nuestro conocimiento, a cuánto es realmente lo que sabemos y si sabemos. Miren, lo vamos a explicar. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para leer el contexto. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Amén. En este nuevo tiempo que nosotros estamos viviendo, tenemos un llamado del Señor a examinar si el entendimiento que tenemos del Evangelio de Jesucristo hasta ahora es realmente el correcto. Disponer nuestro corazón, humillarnos en una primera instancia en cuanto a lo que sabemos. No pensar que nosotros lo sabemos todo. No pensar que por causa de los años que yo tenga en el Evangelio, de lo que he hecho o de lo que no he hecho, pensar que ya estoy, como dice algún hermano, que ya estoy graduado y ya no necesito postrarme ante el Señor para que el Señor siga iluminando los ojos de mi entendimiento, para ver a Cristo como realmente es. No estoy diciendo que tenemos que cambiar el Evangelio de Dios, que vamos a cambiar las verdades fundamentales reveladas en la palabra del Señor, no. Sino que sobre esas verdades, sobre las verdades de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él vino en carne, que murió en la cruz por nuestros pecados, amén, que resucitó al tercer día de entre los muertos por la operación del Padre y del Espíritu Santo, amén, que ascendió a los cielos. Nosotros lo conocemos en nuestra mente, amén, lo sabemos, pero necesitamos, aún conociendo eso, reconocer, en proseguir al Señor y seguir diciéndole al Señor, Señor Jesucristo, realmente, aunque tú nos has revelado toda esta riqueza en tu palabra, nos reconocemos como ignorantes y necesitamos aprender. Necesitamos en una primera instancia, en este examen que estamos haciendo, reconocer delante del Señor y reconocer delante de su corte celestial que necesitamos aprender, que necesitamos ser instruidos por el Señor, ser guiados por Él. Yo estoy hablando al principio como en un nivel de teoría, pero después vamos a dar algunos ejemplos bien prácticos. Amén. Que el Señor nos ayude a soportar esos ejemplos. Necesitamos que el Señor nos ayude a administrar nuestra vida y también a administrar lo concerniente a su palabra, a su evangelio. Administrar nuestra vida cristiana. Por causa de andar en nuestra soberbia, no hemos sabido muchas veces dirigir o guiar nuestra propia vida en esta tierra. Y hemos tenido consecuencias. Y muchos hemos tenido que ser azotados por el Señor.
¿Por qué? Porque no hemos andado con un corazón apacible, humillado ante la presencia del gran yo soy, sino que hemos preferido andar en nuestros propios caminos. ¿Por qué muchas veces no ha sucedido eso? Porque pensamos que sabemos y que no me pueden decir nada ni los hermanos ni el propio Señor. Entonces insistimos. Y a veces el Señor nos puede dejar andar en ese camino, aunque Él no lo quiere. Él quiere que tengamos un espíritu enseñable, que tengamos la capacidad de reconocer. Amén. Entonces, ¿cómo hemos caminado ahí, hermanos? ¿Tenemos esa humildad que Dios requiere? Esa humildad mental, intelectual, de reconocer que necesitamos que Dios nos siga enseñando. Amén. Para que no seamos soberbios, hermano. Amén. 1 Corintios 3:18. Aquí mismo para seguir confirmando este primer punto. Yo sé que los hermanos conocen el contexto. Aquí el apóstol Pablo comenzó una reprensión a la iglesia en Corinto por causa de las divisiones que ellos estaban generando, por el pecado de contienda que estaba en su corazón. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Todos, yo sé, hermanos, que saben el contexto del pasaje. Entonces vamos a ir directamente al versículo 18 de 1 Corintios 3. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aquí comienza diciendo, si alguno se cree sabio en este siglo. Entonces, un primer nivel de este pasaje se aplica a la sabiduría de este mundo. Si yo tengo una profesión importante o si trabajo en algún puesto importante en esta sociedad, eso no importa. En Cristo, hermanos, somos hijos de Dios. Y en medio de la casa del Señor no hay lugar para hacer acepción de personas. Amén. No importa lo que hagamos, no importa el título que tengamos, no importa en qué trabajemos. Delante del Señor seguimos siendo polvo de la tierra. Y como a veces hemos compartido con algunos hermanos, el Señor nos hizo del polvo de la tierra. Y algunos nos lo hizo de un polvito de más calidad y otro de una tierra más roñosa. Sino que realmente a todos nos hizo de la misma tierra. Amén. Entonces ya por constitución ya somos iguales. Eso para que empecemos a menguar en nuestro corazón. Amén, porque en nuestra naturaleza queremos ser exaltados. Y eso, hermanos, es así. Porque fuera de Cristo, la naturaleza caída domina el alma, la tiene cautiva. Se manifiesta todo pecado imaginable e inimaginable. Hágase sabio para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, esta disposición de espíritu y disposición de corazón, muchas veces citada en la palabra, en la Escritura. Por ejemplo, la palabra dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esa contrición puede ser por pecado y también puede ser simplemente porque Dios me ha permitido ver delante de quién estamos ministrando, delante de qué clase de ser divino, de qué clase de Dios estamos caminando, que no es cualquier persona, sino que es el ser más excelso del universo y más allá del universo. ¿Ven? Entonces, ahora que hemos mencionado que tenemos una profunda necesidad de aprender del Señor, de que nos dejemos enseñar, que dejemos que Él corrija lo deficiente de nuestros pensamientos, de nuestra doctrina incluso, que a veces pueden haber puntos que están ahí falibles. Y si no tenemos esa capacidad de decir: Señor, enséñame, vamos a persistir en errores que tal vez el Señor nos quiere sacar de ellos. Amén. Entonces después de esta pequeña introducción en cuanto a la humillación que Dios quiere, vamos a ver que en primer lugar tenemos que buscar al Señor para ser humildes delante de Dios, en relación de quién es Dios, de reconocerle. Amén. Porque si no lo hacemos así, entonces Él no va a tener el peso y la importancia que se merece en nuestra vida. Y vamos a andar en nuestros propios caminos con todas las consecuencias, tanto en esta vida como en la vida venidera. Vamos a buscar ahí un ejemplo en el Antiguo Testamento.
aquí en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 10. No, perdón, capítulo 10. Vamos para allá. Daniel capítulo 10, versículo 12. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, cuando Daniel no entendía una visión y él necesitaba revelación. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Miren este pasaje. No dice Daniel, por cuanto dispusiste tu corazón a entender, amén, yo he venido. No. A entender, pero siempre, hermanos, ligado con el entendimiento, hay un fruto, hay una virtud producida por Cristo que también quiere que esté unida. No solo en el entender, no solo en el obtener conocimiento por sí solo. Porque como leímos en Corintios, que el conocimiento envanece. Amén. El conocimiento en sí no es malo, pero el problema es que a veces nosotros no somos buena tierra y ese conocimiento nos hincha y nos hace creernos importantes. Entonces nos está diciendo aquí que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, hermanos. Qué triste que una persona creyente, cristiana, que ha conocido al Señor, nunca se humille delante del Señor. Jamás doble sus rodillas para decirle, Señor, te necesito hacer abandono de mis propios caminos. Quiero conocerte, necesito entenderte. Estaba leyendo Génesis hace poco, la vida de Abraham, y veía cómo cuando el Espíritu Santo relata la vida de Abraham, menciona muchas veces que Abraham hacía un altar al Yahvé, hacía un altar al Señor, y edificó allí Abraham un altar a Yahvé e invocó allí el nombre del Señor. Y varias veces aparece, edificó un altar, y no solamente Abraham, sino que también Noé, por ejemplo, que era un lugar donde él buscaba tener una comunión con Dios y de sujetarse al Señor y de conocerle, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Lot, cuando uno lee la vida de Lot, él nunca dice que edificó un altar al Señor. Solo Abraham sí, él sí lo hacía varias veces, pero Lot no. Cuando uno lee la vida de Lot, no dice, y edificó Lot un altar al Señor y adoró, por ejemplo. Nunca lo dice. El Espíritu Santo no da testimonio de Lot, a pesar de que después dice que era justo. Amén. El justo Lot. Pero en cuanto al fruto de su vida práctica cristiana, en la rendición al Señor, nunca dice que edificó un altar al Yahvé. O sea que su relación con Dios no era la misma que tenía Abraham. La relación que Abraham tenía con el Señor era muy distinta a la que tenía Lot, a pesar de que los dos eran creyentes. Entonces, por el solo hecho de que seamos creyentes, no significa que todos tengamos la misma relación con Dios, porque eso va a depender de disponer nuestro corazón a entender y a humillarnos en la presencia del Señor. Qué triste sería, hermanos, que hayan pasado años en nuestra vida espiritual y hayamos olvidado completamente que constantemente tenemos que ir a la presencia del Señor, doblar nuestras rodillas como decía el apóstol Pablo, como hacía el apóstol Pablo, y orar y confesar, reconocer, adorar, agradecer, pedir perdón al Señor y todo lo que implica la comunión. Y cuando eso desaparece de nuestra vida, entonces automáticamente se apodera de nosotros la soberbia, la arrogancia, el desprecio hacia el Señor. Reconocer que nosotros tenemos algo en nosotros,
el pisotear al hermano. Aparecen los espíritus de competencia en medio de la casa del Señor. Secretamente me creo mejor que el hermano, que la hermana. ¿Ve? Entonces siempre que pidamos entendimiento al Señor, revelación, iluminación, también eso debemos acompañarlo de la correspondiente humillación, de devolverle la gloria al Señor y decirle: Señor, todo lo que nosotros podamos llegar a conocer, todo lo que podamos llegar a lograr, incluso terrenalmente, acordarnos de darle la gracia al Señor. Que no nos suceda lo que le sucede al hombre ahí en Romanos. Amén. Cuando dice que cambiaron la gloria del Dios eterno, amén, dice que no le dieron gracias. Ahí en Romanos 1, ¿cierto? Que no le dieron gracias. Pero eso se aplica a hombres que no conocen al Señor. Pero qué triste que hombres que sí conocemos al Señor no le demos gracias. ¿Cuántas veces olvidamos darle la gracia al Señor? Pero de verdad, no por costumbre, ir en la noche a acostarme en mi cama y decirle: gracias, Señor, y me quedo dormido. ¿Y por qué en la cama? Porque, bueno, aprovechando que tengo un momento. ¿Ve? No, Daniel no era así. Dice la palabra, y en eso yo me siento muy reprendido por el Señor. Dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Y dice la palabra, y daba gracias. Daniel. Y en un salmo, no recuerdo en este momento qué salmo, creo que era el 119. Si algún hermano lo puede encontrar, amén. No para ir a leerlo, sino para darle la certeza de que existe el pasaje. Dice: 7 veces al día te alabo. Mire, Daniel 3 veces y en el Salmo 7 veces al día te alabo, dice. Haciendo alusión al Señor Jesús. ¿Ve? Y si yo escribiera un salmo, ¿por qué una vez al mes te alabo? ¿Ve? Pero, ¿cómo podemos crecer en cuanto al conocimiento, a la humillación y al amor al Señor? Cuando nos disponemos para conocerlo. Solamente en la medida que podamos contemplar al Señor, conocer sus atributos, verlo a Él, podemos doblegarnos. Necesitamos doblegarnos al Señor. 2 Samuel 15:32. Amén. Y aquí voy a buscar la Biblia textual, porque la Biblia textual traduce este versículo de una manera muy interesante. En 2 Samuel 15:32. Vamos a leerlo primero en la versión que tenemos nosotros, Reina y Valera. 2 Samuel 15:32. Cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón, cuando se rebeló en contra de él. Entonces dice, huyendo, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Miren cómo lo traduce la Biblia textual. Y ocurrió que cuando David llegó a la cumbre del monte donde... Y aquí está. Voy a leerlo de nuevo. Y ocurrió que cuando David llegó a la cumbre del monte donde solía postrarse ante Elohim. Eso me llegó harto, hermano. Donde solía postrarse ante Elohim. He aquí que Usai arquita le salió al encuentro. Amén. Con la túnica rasgada y tierra sobre su cabeza. Aquí dice para adorar a Dios, pero aquí dice donde solía postrarse ante Elohim. Qué hermoso, hermano. O sea, ¿cómo puede haber algo más precioso que Dios dé testimonio de un hijo suyo y que diga que él solía postrarse ante Elohim? Qué hermoso. Yo quiero que eso también sea parte de la iglesia, que también sea parte de nuestra vida, que tengamos un lugar, un tiempo para el Señor y que Él pueda decir también donde el hermano Pablo solía postrarse ante Elohim, donde la hermana Jessica solía postrarse ante Elohim, solía postrarse. Y no solo como un acto mecánico, sino como un acto de devoción verdadera y genuina. Amén.
y que el Señor nos ayude a tener el verdadero fervor hacia su presencia. Porque aquí es muy fácil que aparezcamos espirituales. Aquí, en presencia de los santos, a veces es muy fácil fingir, mostrarnos de una manera, pero realmente Dios ve nuestro corazón y sabe cómo somos, sabe realmente nuestra vida. Amén. Aquí yo puedo decir que Jesucristo es mi Señor, pero Dios sabe que saliendo de estas reuniones, Dios sabe si realmente eso es una realidad y si camino mis propios argumentos. Dios lo sabe, hermanos. Dios lo conoce. Dios ve nuestra vida, pero hay provisión. Hay provisión en el Señor Jesucristo, porque Él nos conoció y está dispuesto el Hijo de Dios. Amén. Donde solía postrarse ante Elohim. No sé cómo estamos de... Cuando uno trae un estudio, trae algo así bien armado, así... No bien armado, pero una guía, ¿cierto? Pero a veces cuando se comparte, como que cambia la guía del Señor. Y a veces hay que cambiar cosas y no leer algunos pasajes o leer otros. Así que, respecto a esto, vamos a pasar ahora a Daniel 4. Daniel capítulo 4. Entonces vimos que Dios busca una actitud personal de sus hijos, que sea habitual en nosotros el humillarnos ante Elohim, ante el Señor, ante Dios. Que no nos quedemos secos espiritualmente. Amén. Y eso va a tener resultado. Dios va a hacer una obra en nuestro corazón. Pero es necesario primeramente que nos reconozcamos y que le digamos al Señor: estoy cansado de mi soberbia, estoy cansado de mi orgullo, estoy cansado de mi arrogancia, estoy cansado de eso. Yo quiero los frutos del Señor Jesucristo. Y también los quiero en medio de su casa, en medio de la iglesia. Los quiero en mi familia, los quiero en mis relaciones personales. Muchos de los problemas que tenemos son por causa de que nos estamos humillados ante el Señor. Y a veces pensamos obrar espiritualmente y no es así. A veces obramos según los argumentos de nuestra carne. Muchas veces decimos argumentos y argumentos cuando la única solución a nuestro problema es pedir perdón. Pero no lo hacemos porque estamos enaltecidos. No somos capaces de decir: pequé. Yo fui el malo, yo fui el malo. No decir: es que esta carne, el malo, me traicionó. No, decir: yo soy el que fui malo. Amén. Porque a veces cuando uno habla de la carne, como que habla como que la carne fuese un ente externo, extraño. Como que ella tiene la culpa, yo no tengo nada que ver. Pero no, hermano, hay que decir: perdóname a mí. Yo fui el que te ofendió. Eso, hermano. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque viendo la humildad que tenemos que tener frente al Señor, ahora vamos a ver un poco acerca de la humildad respecto a nosotros mismos y lo que nosotros somos. Vimos que tenemos que postrarnos ante el Señor. ¿Por qué? Los hermanos que tienen el Espíritu Santo conocen que es evidente que tenemos que reconocer que Dios es el importante, Jesucristo el Señor. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Señor, Él es Dios, Él es grande. Y vamos a necesitar la eternidad para conocerle verdaderamente. Amén. Pero nosotros tenemos que ubicarnos en nuestro lugar, saber quiénes somos. Y que no nos acontezca lo que le sucedió a este rey Nabucodonosor, aquí en Daniel 4. Y aquí tiene un título el capítulo y dice: la locura de Nabucodonosor. A veces pensamos que los locos solamente son los que están recluidos en manicomios y lugares así. Pero a veces nosotros igual nos volvemos locos. Esa es la verdad. ¿Amén? Daniel 4. Vamos a leerlo brevemente. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada.
Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y ahora, atención aquí, porque aquí nos va a denunciar la palabra del Señor, para que estemos atentos a ir pronto al Señor en caso de que esto nos llegase a ocurrir. Amén. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Amén. Perdón. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Amén. Amén. Voy a adelantarme un poco para no leer todo el capítulo, pero yo quería leer el contexto en sí en el cual él se encontraba. Pero vamos a adelantarnos entonces al versículo 13. Amén. Quería leer el contexto, pero ustedes saben que Nabucodonosor tuvo un sueño en que Dios le mostró su propia condición espiritual y cómo Dios lo iba a tratar. Amén. Por medio de este árbol grande que se engrandecía, las aves hacían nido en sus ramas, y después nosotros vemos lo que le sucedió. Entonces dice 4:13, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol, y cortar sus ramas, quitarle el follaje, y dispersar su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Amén. Entonces, aquí ya el Señor le empieza a anunciar al rey Nabucodonosor un evento espiritual que estaba sucediendo en su vida, pero que también se iba a manifestar por causa del engrandecimiento de su corazón. Verso 29 del mismo capítulo 4 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y atención a esto, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Se volvió loco. ¿No es esta la gran Babilonia? Y era un imperio esplendoroso, hermano. Ya nosotros a veces con menos nos sucede lo mismo. Es que si yo no trabajara en esta casa aquí no pasaría nada. Es que gracias a mí esta iglesia existe. Es que gracias a lo que yo he hecho, estos hermanos están caminando. Es que yo te traje el evangelio a ti. Y así podríamos seguir dando ejemplos. Por causa de no estar humillados frente al Señor, a su vez vamos a tener un concepto distorsionado acerca de nosotros mismos. Nabucodonosor tenía que reconocer, esto fue un aprendizaje para él, tenía que reconocer que realmente del Dios del cielo provenía toda la provisión, la posición, la autoridad, que si Dios quería podía humillarlo hasta el polvo de la tierra, incluso hasta destruirlo. Entonces Nabucodonosor, este rey babilonio, tuvo que aprender esta lección. Y la palabra del Señor nos habla a nosotros hoy. Ahora tenemos que poner atención. Ahora que estamos volviéndonos al Señor, ahora que las iglesias locales son pequeñas, tenemos que poner a la atención debida a nuestro corazón
y de entregarle la gloria al Señor Jesucristo, dársela a Él. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos ver algo pequeño, y conversábamos con un hermano anoche, ¿qué sucede si repentinamente la iglesia local de cualquier comuna crece y son 100 personas, 200, 300, 1000? No, Señor, yo soy humilde. ¿Sí? ¿Y qué sucedería si aumenta a ese tamaño? ¿Qué sucedería en nuestro corazón? ¿Podríamos estar propensos a envanecernos en nosotros? Y que se forje en nuestro corazón un corazón de Diótrefes. Después, si tenemos tiempo, vamos a ver Diótrefes. Nosotros decimos, Señor, tú me has dado todo. Y a veces cuando conversamos decimos, a mí nunca nadie me ha dado nada. Estamos locos. ¿Ha dicho eso, hermano? A mí nunca nadie me ha dado nada. A mí nadie nunca me ayudó. A mí nadie nunca me dio nada. Con mi esfuerzo yo salí adelante. ¿Lo hemos dicho? Y después decimos, Señor, todo te pertenece. Por tu mano comemos. Por lo que tú nos das. Amén. Entonces, pongamos atención. Antes de continuar, hermanos, el propósito de esta palabra es que prosigamos, recuerden, en conocer al Señor. Amén. Cómo Él se ha revelado en su Escritura, estando nosotros dispuestos a doblegar nuestros paradigmas para que seamos enseñados por Él. Y mediante esa enseñanza le amemos. Y no solamente le amemos al Señor, sino que también amemos a los hermanos. Y también amemos su obra y le sirvamos al Señor. Ese es todo el propósito, hermano. No hay magia, no hay ciencia más allá de eso. Eso es lo que pretendo en mi corazón. Amén. Romanos 12. Vamos a Romanos 12, por favor, hermanos. Ya vamos a ir terminando de empezar. No, mi hermano. Romanos 12, hermanos. En relación a esto que estamos viendo. Hemos reconocido nuestra ignorancia, nos hemos humillado frente al Señor, ahora estamos amando la verdad, poniendo los pies a tierra, estudiando quiénes somos. Después vamos a terminar en relación a la humildad que tenemos que tener con nuestro prójimo. Pero ahora estamos viendo la cordura que tenemos que tener respecto a nosotros mismos y frente al Señor. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, porque si no renovamos nuestro entendimiento, vamos a andar en nuestros propios pensamientos, y esos pensamientos van a finalmente ser los que nos hacen decidir ciertas elecciones, y mediante ese camino vamos a tener consecuencias y no vamos a experimentar la buena voluntad de Dios, sino que vamos a experimentar la propia consecuencia de nuestra arrogancia y de no considerar lo que Él tiene que decir. ¿Ven? Como dice una palabra, que tal es el pensamiento del hombre, tal es Él. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Porque si nosotros somos humildes delante del Señor, no significa que tenemos que negar cuál sea nuestro servicio, nuestra función, si soy hermano, soy hermana, en la casa del Señor, en la vida normal. No significa, por ejemplo, que el apóstol Pablo dijese: yo nunca he servido como apóstol. Sería mentira. No, él reconocía, decía: por la gracia de Dios soy lo que soy.
pero no yo, sino, amén, la gracia del Señor en mí. Que nadie tenga más alto concepto. Aquí estamos estableciendo el enlace para que podamos ver cómo esta palabra va a tener una aplicación en cuanto a mi relación con los hermanos. Que no tengamos un más alto concepto de sí que el que debe tener. Y como opinión personal, el primer concepto que tengo que tener acerca de mí mismo es que soy creado del polvo de la tierra, muerto en delitos y pecados, mas salvado por la sangre del Señor Jesucristo. Salvado por el Señor, Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Dios viviente. Y una vez que Dios ha hecho aquello, me ha permitido conocerlo a Él, conocer su grandeza. Y aún si el Señor no hubiese muerto por mí, aún Él seguiría siendo glorioso y santo y justo. Amén. Para que nos despojemos del evangelio solamente centrado en el hombre. Amén. Para mí, por mí, todo por mí, como que todo hubiera sido por nosotros. Y nos olvidamos que también el evangelio es respecto a Jesucristo y su honra hacia el Padre. Amén. De cómo Él fue terriblemente ofendido y malentendido. Pero a veces nosotros en nuestras oraciones, y no digo que esté mal, gracias Señor porque me diste, me hiciste, y todo para nosotros. Y como que nos olvidamos de Él, nos olvidamos de decirle gracias Señor porque tú existes. Gracias Señor porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor Jesucristo, porque yo hice esta oración, Señor, y tú no me escuchaste. Porque solamente a veces le damos gracias por lo que nos escucha, pero a veces no le damos gracias por lo que Él no nos escucha. Gracias por eso, porque si tú me hubieses dado eso que yo te pedí, mi vida ahora estaría podrida. ¿Ven? Como el Señor Jesucristo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Amén? Es el único hombre en la historia que ha orado para que el Padre no lo escuche en cuanto a hacer su propia voluntad, y era el Hijo de Dios, que aún así esa voluntad habría sido perfecta, pero para poder enseñarnos a nosotros, nos dice, Padre, pero no se haga mi voluntad. ¿Quién ora para que Dios no lo tome en cuenta en su voluntad? Para que Dios no oiga nuestra propia voluntad. ¿Quién hace eso? El Señor Jesucristo es el único. Por eso que Él es especial, Él es diferente a nosotros, pero decidió habitar en nuestros corazones para formarse. Qué diferente es el Señor. Amén. Qué alto, qué grande. Él es el mejor. Es excelente el Señor Jesucristo. Y tenemos que aprender de Él, porque Él dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos del Señor. Hemos vivido mucho tiempo sin aprender eso. Ahora es tiempo. Ahora es tiempo que aprendamos del Señor. Concepto. ¿Cuál es mi concepto entonces? Soy un cuerpo con mis hermanos, no soy más grande que mis hermanos. Amén. Miren. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No soy más grande que mis hermanos, sí tenemos funciones diferentes en su cuerpo, en su casa, pero no soy mejor. Amén. Y que también ese pensamiento esté en nuestro interior. No que solamente yo por fuera diga, yo no soy más grande que los hermanos, pero dentro de mi corazón sigo insistiendo en pensar que sí soy mejor que los demás. Amén. Sea cual sea el servicio, sea cual sea lo que seamos, lo que tengamos, aún desde nuestro interior, de corazón, también decirle, Señor, yo no soy mejor. Tenemos el mismo Cristo. Todo lo que Dios ha repartido en su casa es nuestro. Como dice Pablo, todo es vuestro. ¿Por qué se pelean por divisiones? ¿Por qué dicen yo soy de Pablo, yo soy de Cefas? Si todo es vuestro, Pablo es para ustedes, Cefas es para ustedes, Pedro es para ustedes. ¿Por qué ponerme envidioso, envidiosa de que un hermano tenga una linda voz, de que un hermano tenga mucha revelación en la palabra? ¿Por qué me voy a poner envidioso si precisamente aquello que ese hermano tiene, Dios lo dio a su casa para mí también? Solamente que lo hace por medio de otra persona, otro hermano, pero es también para que yo lo disfrute.
Si un hermano canta precioso, yo no me voy a poner envidioso, me voy a sentar, voy a sonreír y voy a decir gracias Señor porque me permite disfrutar esta voz que tiene mi hermano. Me permite disfrutar oír ese canto, esa voz, cómo adora, cómo se entrega, cómo toca el instrumento, cómo habla, cómo ora. Señor, tú me permites disfrutar en el otro ese regalo precioso. Es un regalo. Si el Señor le da un sueño, una visión a un hermano, una hermana, aun si incluso el Señor toma un hermano cualquiera de aquí y lo lleva al cielo y le muestra todo el cielo. Amén, gloria al Señor. Porque ese hermano me va a contar eso que Dios le mostró y me voy a poder gozar con él. ¿Por qué vamos a tener envidia de otros hermanos, de otros ministerios? ¿Por qué nos va a dar envidia el hermano Gino por su conocimiento? Al contrario, tenemos que darle gracias al Señor por la obra que Él hace, por cómo edifica Cristo, Jesucristo, por medio de sus santos. Amén. Entonces, cuando entra ese espíritu, por causa de que no nos hemos humillado frente al Señor, empezamos a tener esas consecuencias. Y empieza el espíritu de competencia en la iglesia. De no hacer las cosas realmente porque yo quiero edificar el cuerpo de Cristo, sino que simplemente quiero mostrar que todo lo que yo hago es mejor que los hermanos. Amén. Y la palabra dice que seamos cuerdos en relación a nosotros mismos. Lo que hemos recibido, sepámoslo, sepamos qué gracia tenemos de Jesucristo, pero hasta ahí. Y devolvámosle la gloria, como dijo Pablo, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Amén. Y nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Para que la excelencia, el conocimiento sea de Dios. Vasos de barro. Administrador, no es mío, yo lo administro. Yo lo tengo temporalmente hasta que el Señor venga a llevarse lo que es suyo. No es nuestro, pero también es nuestro. Porque tenemos en nosotros al dueño de los misterios de Dios, a Jesucristo. ¿Qué daño se le causa a la iglesia cuando entra en este veneno, hermano, esta toxina espiritual? ¿Qué daño nos causa a nosotros mismos y a la iglesia del Señor? Y empezamos a maltratar a los hermanos. ¿Han leído ese pasaje que dice que si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a maltratar a sus consiervos y a emborracharse? ¿Se acuerdan? Hay una palabra que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Entonces ese maltrato espiritual que hacen estos siervos, también a veces de palabra. ¿Por qué? Porque tenemos corazón de rey, no corazón de siervo. Entonces, como estamos exaltados, eso afecta también mi relación con el cuerpo de Jesucristo. Y eso también va a afectar mi relación familiar también. ¿Por qué a veces en las casas se tratan de manera hiriente? No se pueden hablar amablemente, dulcemente, sino que pesado así. El hijo le responde siempre mal al papá al hijo, los esposos, los hermanos. ¿Por qué a veces está eso ahí? Si el Cristo que nosotros conocemos es un Cristo apacible, humilde, y Él dijo aprender de mí. Entonces, ¿por qué a veces nosotros en nuestras casas somos así? Mal carácter, enojones con los de nuestra casa, pero amables y dulces con los de afuera. ¿O no? No sé. Sí, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque nos falta aquí que este corazón sea doblegado. El corazón de piedra, corazón de carne, corazón que late por el Señor. Amén. ¿Por qué somos así entonces? Porque no nos hemos postrado ante el Señor. No. Si nosotros andamos en nuestra vida normal cristiana siempre tratando mal a los hermanos, siempre diciéndoles cosas ofensivas, siempre jactándonos, menospreciándolo, entonces tenemos que retroceder un poquito, abrir la Biblia, leer Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, detenerme y decir, qué pequeño soy, qué pequeño soy.
Amén. Qué pequeños somos. Y nos damos cuenta de esa pequeñez cuando estamos en la presencia del Señor. Porque si yo me comparo con los demás, voy a pensar que soy algo grande. Pero en cambio, si estoy en la presencia del Señor, me voy a dar cuenta de lo pequeño que soy. Muy pequeño. Una partícula de polvo, amado por Dios. Amén. Ya vamos a ir terminando. Primera de Pedro 5. Que estemos humillados no significa que tengamos que ser... amén. No significa que tengamos que ser negar la verdad. A veces es necesario decir la verdad. Y también que nos digan la verdad. Que seamos corregidos también. Es necesario. Algunos decían que ese Jesús que volcó las mesas, ¿se acuerdan? Volcó las mesas y dio vuelta a las palomas y todo ahí. Decían, no, ese no es Jesucristo, no puede ser, ese pasaje lo inventaron, porque el Jesucristo apacible, humilde, ¿cómo fue capaz de hacer eso? Pero fue capaz, porque lo que esos hombres estaban haciendo, hermanos, era exaltar el orgullo que nos aleja de Dios, la cueva de ladrones. Un aparataje que procuraba honrar al Señor y estaba lejos de Él. Entonces, no puedo tratar eso ahora, pero el tiempo, pero no significa que sea andar así, estar humillados, como algunos fariseos que algunos hasta caminaban así, públicamente caminaban así. Primera Pedro 5. ¿Sabe, hermano? Antes de leer, una de las cosas difíciles de hablar de esto es que hay mucho pasaje que habla de esto. Sobre todo también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, amén, entonces oiré de los cielos. El corazón contrito y humillado, Yahvé exalta a los humildes. Antes del abatimiento está la soberbia. Antes de la honra está la humildad. Hay mucho pasaje también en el Nuevo Testamento, revestido de humildad, asociándolos con lo humilde, no seáis altivos, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay tanto pasaje que hallar las palabras adecuadas, como dijo Eclesiastés, a veces se dificulta. Pero leamos 1 Pedro 5. Amén. 5:5. Igualmente, jóvenes, yo sé que aquí todos somos jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Y todos, claro, aquí va a agregar algo, porque puede ser que en la iglesia local en la cual yo estoy no hay ancianos. Se puede dar, entonces no me sujeto a nadie, ¿no? Libertad. Jueces, el libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, no. No. Que no hayan ancianos no significa, entonces no, aquí nadie manda y si me mandan, no, él se está levantando sobre mí. No. Hay que tener cuidado, hay que saber discernir. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos, incluso los ancianos, sumisos unos a otros, revestidos, aquí está la vestimenta, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces aquí ya está hablando de la sujeción unos con otros, de la sujeción, y también del revestimiento de la humildad unos con otros. A veces hay personas que solamente
Si un obrero, si un anciano los reprende, ahí yo escucho. Pero si viene un hermano cualquiera, entre comillas, ojo, porque los hermanos son hijos de Dios, pero estoy intentando mostrar cómo piensa la persona. Si viene cualquier otro hermanito que yo lo veo así como, lo veo inferior a mí, ya sea porque yo tengo más edad o porque soy intelectualmente más inteligente o por cualquier cosa, según lo que él piensa, me viene a decir algo, entonces, no, ya, no sé, no te lo voy a recibir. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos alto concepto de nosotros mismos y no vemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Si no, nosotros los vemos superiores y a los demás los vemos inferiores. Entonces, por causa de eso, no aceptamos la reprensión. Solamente nosotros elegimos las personas que nos van a reprender. Y a veces puede suceder que me reprenda una persona que comete el pecado por el cual me reprende. Supongamos que un hermano que es ladrón me reprende: hermano, usted no debe robar, es malo robar. Aún así, hermano, aún así, en esa circunstancia extrema, y si yo estoy robando, tengo que aceptar. Bueno, esa persona tendrá que rendir cuenta al Señor, pero lo que me dijo es verdad. Así que tengo que recibir. Como dijo el Señor, hacer lo que, como ellos enseñan respecto a los fariseos, pero no hagáis conforme a su obra. Amén. Qué terrible la acusación, porque dicen y no hacen. Que el Señor nos libre de eso, que el Señor nos ayude. Qué peligroso, hermano, eso. Qué peligroso, hermano. Revestidos de humildad. Entonces, en cuanto a la manera en que yo veo a mi hermano, dice la palabra: peca el que menosprecia a su prójimo. Veámoslos como superiores, como que él fuera mi superior, como que yo fuera su subordinado, en amor. Esa es la relación que existe entre el Padre y el Hijo, y quiere compartirla con nosotros. ¿Qué sucedería si algún hermano, por ejemplo, de la música, viniera un hermano con buena o mala intención y le dijera: hermano, ¿sabes qué? Tú tocas horrible la guitarra. Así, con esas palabras. ¿Sabes qué? Tú tocas horrible. Tocas súper mal. No sé qué otro instrumento hay. ¿El bongo se llama ese? Hermano, ¿sabes qué? Tú tocaste el bongo, pero totalmente fuera de tono. No sé de tono, pero de ritmo, no sé. Tono, ritmo. Hermano, no lo hiciste bien, tocaste mal. O si alguien me dijera: hermano Israel, ¿sabe que lo que compartiste no? Te caíste en esto, en esto. Ahí. Lo que proclamamos, ahí se prueba, hermano, se prueba. Y se ve mi corazón y mi reacción. ¿Cuánto me he humillado al Señor? Así que toco horrible la guitarra. Usted es feo, no sé. Pero si está humillado al Señor, tal vez ese hermano que le habla así debería pedirle perdón por tratarlo así. Pero aún así, hermanos, si lo ve como su superior y si no anda con el corazón enaltecido, va a decir: Señor, ¿por qué permitiste que él me dijera esto? Señor, de verdad toco mal. Entonces tengo que perfeccionar este servicio. Tengo que mejorar. Tengo que ver bien entonces cómo lo estoy haciendo. Perdóneme que esté tocando tanto lo de la música. Ya van a venir los demás ejemplos. O por ejemplo, y no es solamente aquí, sino que en general, para toda criatura que pueda llegar a escuchar esto. Cuando se reúnen ahí, por ejemplo, a veces a ensayar, no es para mostrar quién es el mejor, sino que lo hacen en humildad. Y prestos a que el otro hermano le diga: hermano, hay que corregir esto. En cuanto a la manera en que cantas, hazlo así, toca así, ensaya más esta canción. Aquí no lo hiciste bien. Eso, amén. En el cuerpo de Cristo eso tiene que existir y tiene que ser algo normal. Tiene que ser totalmente normal. Que me puedan
corregir, reprender, enseñar, instruir. Algo totalmente normal. No tenemos por qué enojarnos. ¿Por qué nos vamos a enojar? Si es algo necesario. Era necesario el cuerpo de Cristo. No seamos como Caín. Cuando el Señor lo quiso corregir, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Y qué sucedió con Caín? Grande es mi castigo para ser soportado. Me echas de tu presencia. Amén. Altivo, orgulloso, duro, arrogante. Entonces, tenemos que aprender. Amén. La hermana y hermanos de la cocina. Ahí hay varias situaciones. Situación 1. Hay una hermana o dos encargados de la cocina, que ellos están dirigiendo ahí lo que se hace. ¿Qué se cocina? ¿Cómo se cocina? ¿Quién pela el tomate? ¿Quién pela el choclo? Está organizado todo. Entonces vengo yo, que no he sido nombrado y por lo tanto no tengo el respaldo de Dios para poder hacerlo. Y como yo pienso que sé más, entonces voy y empiezo a contradecir todo lo que las hermanas están haciendo, soberbiamente. Y con eso produzco daño al servicio del Señor en la cocina. ¿Por qué? Por yo pretender en mi soberbia comenzar a hacer, pero hiriendo a las personas que Dios puso. Y aunque supiese más que esas personas que están ahí, no importa. Lo que le asignen, amén. Y si es posible que se dé una ayuda adicional, amén, amén. Pero muchas veces hay problemas choques, porque personas que quieren... No es que esté pensando en alguien, que yo vi a alguien ahí, la hermana, la vamos a denunciar. No, no, no. Es algo que perfectamente se puede dar. Amén. Entonces ahí también sumisos, también humillados ahí, en ese servicio. Amén. Y a veces puede ser que no esté de acuerdo con lo que el hermano o la hermana está proponiendo. No está de acuerdo en cocer la carne, sino hacer la asaída. Entonces, manifestar esa opinión, pero de buena manera. No hiriente. No con soberbia, sino de manera pasible. Amén. Y en realidad, cuando hacemos todo, sea que sea lo que hagamos, hermanos, tratémonos bien entre nosotros. No nos enaltezcamos frente al hermano. Tratémonos bien, con amabilidad. Si hay algún problema, tratémoslo con mansedumbre. No agrandarlo, sino ver bien qué sucede. Bueno, veamos lo que sucede. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Pero si no nos hemos humillado al Señor, nunca vamos a pedir perdón. Y nos va a gustar tener el primer lugar como Diótrefes. Amén. Y no solo la vida espiritual, porque este retiro se va a terminar. ¿Cuánto? Viernes, sábado, domingo. Y después, cuando estamos en las iglesias locales, ¿se ve ahí también la mansedumbre del Señor en nosotros? ¿O siempre queremos que se haga lo que nosotros proponemos? Como Aitofel, que por no ser escuchado su consejo, se suicidó. Aitofel, Antiguo Testamento. Amén. Tanto que decir respecto a esto que no hay tiempo. Pero le doy gracias al Señor por haber podido compartir un poco esto. La idea es que conozcamos al Señor Jesucristo. Si andamos en soberbia por muchos años o por pocos años, pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón y que Él restaure el gozo de la salvación. Menos del gozo, porque hay provisión, hay rescate, hay amor, hay consuelo del Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros andemos delante de Él con humildad para que no nos resista. Que Él nos resista le duele más a Él que a nosotros, más al Señor Jesús. Y que por medio de ese reconocimiento nos humillemos delante del Señor para que Él encamine nuestras vidas en lo que sea que Él quiera que hagamos, y también en cuanto a nuestra relación personal con los demás hermanos, con las demás personas. En todo.
cuando voy manejando. Este hombre porquería y no avanza. Y ese hombre puede ser un hermano en Cristo. Y yo lo estoy maldiciendo. Y no me arrepentió de eso. ¿Me entiende? ¿Cómo lo sabe? Puede haber sido un hermano. La soberbia en el manejo, en la conducción. Eso es todo un tema aparte. Es todo un tema aparte. Sobre todo en el hombre. ¿Ah? Cuidado ahí. Este no sabe manejar, entonces yo voy a pasar rápido. Y por causa de eso muchos han tenido accidentes. Orgullo. ¿Qué fruto le trajo eso? Nada. Daño. ¿Ve? Cuidado con eso también. Este me está adelantando. No, yo no permito que me adelante. Yo acelero entonces. A lo rápido y furioso y rápido. En una película que existe. ¿O no? ¿Algún hombre ha hecho eso? No levante la mano. Me adelanta. Yo acelero. A mí nadie me adelanta. Y eso no sirve para nada. Pero soy creyente, así que hay que tener cuidado. Cuidado. Si no ha pasado algo así, arrepintámonos. Este tipo que, cuidado. Y aunque no sea un hermano, no importa. También hay que tener cuidado con eso. Amén. Me gustaría terminar orando al Señor. Cualquier cosa que haya sido mal explicada aquí, podemos conversar tranquilamente. A veces uno se restringe por el tiempo y no alcanza a decir bien todo. Amén. Pero me gustaría pedirles por favor si podemos ponernos de pie para orar al Señor. Y para reconocer que necesitamos ser quebrantados urgentemente por Él. Porque no le vamos a agradar así como estamos en nuestro orgullo. No. Y para que le conozcamos. Y para que no le hagamos daño al cuerpo de Cristo, a su casa, con nuestra competencia, nuestra soberbia y nuestra envidia. Para que el Señor guarde su casa de nosotros. Amén. Toda gloria.